Poco a poco mis compañeras y yo abrimos los ojos en la oscuridad, nos espabilamos al tiempo en que nos ubicamos en las literas, en el dormitorio. Instantes después, susurrando, nos empezamos a comunicar entre nosotras. Lo que nos despertó fue un sonido que venía del final del corredor. Al principio no a todas nos quedó claro de qué se trataba, pues empezó como un zumbido leve aunque constante, pero poco a poco se convirtió en algo que nuestros oídos identificaron bien. En una de las salas de duela se escuchaba el canto de una persona. Por la cercanía y por el contexto de aquella noche, enseguida pensamos que se trataba de una de nuestras instructoras en el auditorio Europa. Normalmente nunca nos quedábamos a dormir en la escuela, pero al día siguiente tendríamos una presentación importante para la cual, antes de partir de viaje, había un ensayo general planeado, precisamente en la sala Europa. En la academia había 3 auditorios, Europa, África y América. Las muchachas de otros grados nos habían dicho que en los 3 asustaban, pero nosotras no queríamos creer. A nosotras nunca nos había pasado nada. Desafortunadamente, para todo siempre hay una primera vez. Pensamos que ya era hora de levantarse. Una de todas nosotras se salió de la cama y caminó hacia el interruptor de la luz. Sin preguntar, encendió de una vez todas las lámparas. Antes de que aquel dormitorio se iluminara por completo, las balastras y los tubos fluorescentes bajo las pantallas tronaron, vibraron y parpadearon. La academia de danza era un lugar antiguo y con historia. Los dormitorios en los que nos quedamos a pasar la noche en esa ocasión no se utilizaban para nada. Antes ese lugar había sido un internado, pero ya no más. Tras la primera compañera levantada, otras empezaron a quitarse las sábanas de encima y a buscar en sus maletas la ropa que usarían para el ensayo. Algunas se metieron al sucio y polvoso baño que teníamos dentro de la enorme recámara a mojarse la cara y arreglarse el pelo. Los cantos que venían del auditorio en ningún momento cesaron. Oírlos nos servía para apurarnos, apresurarnos y salir a tiempo de los dormitorios. En grupo salimos al corredor. Lo encontramos tan oscuro como lo habíamos dejado la noche anterior. Lo conocíamos lúgubre y silencioso, solo que a esas horas de la mañana lo estaba aún más. Dando cortos pasos y jalando nuestras maletas, aquel sitio se llenó de ecos. Estábamos a punto de llegar al auditorio cuando nos encontramos que ante las puertas de este había una banca atravesada, colocada exactamente frente a la entrada, a manera de tranca para evitar el acceso. No había luz en el interior según vimos a través de los opacos ventanales que se alzaban a izquierda y derecha de las altas puertas de madera. Aún así, en la oscuridad, los cantos que se escuchaban adentro continuaban. Esperamos un poco antes de hacer o decir algo, antes de asomarnos o entrar. Tal vez nos anunciaríamos cuando se oyera una pausa en lo que pensamos era un ensayo de canto. Una de nuestras compañeras se había quedado atrás. De hecho, al oírla azotar la puerta del dormitorio, todas nos sobresaltamos y miramos en su dirección. Ella adelantó el paso. Al verla acercarse, notamos que no venía cambiada, no traía su maleta, no estaba preparada como todas nosotras. En cambio, traía aún puesto el camisón de dormir. «Oigan, chicas, ¿no se les hace que es muy temprano para el ensayo?», dijo mientras señalaba un viejo reloj de péndulo que se mostraba en ese momento someramente iluminado por un destello que entraba por un vitral. Faltaban unos segundos para las 3 de la mañana. Mientras todas mirábamos confundidas las manecillas alinearse con la parte superior de la carátula,
El mecanismo desenrolló su cuerda y empezó a sonar. Teníamos planeado levantarnos a las 5, no a las 3. Confundidas nos miramos entre nosotras. Recuerdo que alcancé a ver una que otra sonrisa tímida o de nervios entre mis compañeras y que luego todas buscaron con la mirada a Diana, que fue quien encendió las luces del dormitorio, la que comenzó a vestirse antes que todas. Le estábamos dando la espalda al auditorio cuando los cantos dentro de este se silenciaron. En coro, todas volteamos. La banca que estorbaba en la entrada se había deslizado silenciosamente hacia la derecha, sin que nadie la hubiera oído o visto arrastrarse. Cuando el reloj dejó de sonar, quedó vibrando el eco en los extremos de aquel helado corredor. Entonces las puertas del auditorio se abrieron. Las hojas de madera se movieron hacia el interior de la enorme pieza. La pesada banca no atrancaba nada, no hacía la diferencia. Ante nosotras apareció una oscuridad que parecía haber devorado todo el espacio. No se veía la duela ni las butacas, no brillaban los espejos en su interior, no había nada en ese sitio. No parecía que ninguna de nosotras tuviera la intención de saltar al horrible vacío que había ahí dentro. Sin embargo, teníamos la curiosidad de saber qué o quién nos había levantado con esos escalofriantes cánticos a tan altas horas de la madrugada. Inesperadamente, la voz de una mujer mayor salió del horrible vacío. Llegaron justo a tiempo, se le escuchó decir. Adentro se encendieron de pronto las luces, al igual que sucedía en todo el edificio. Antes de que las lámparas iluminaran algo, tronaron. También tronó la duela, los espejos, el lugar entero se estremeció. Temerosas, algunas dieron 1 o 2 pasos al frente, las demás retrocedimos. Cuando se iluminó el auditorio, todas vimos que ahí dentro no había absolutamente nadie. Dejamos las maletas y regresamos corriendo y gritando a los dormitorios. De nuevo en las literas, no pudimos volver a dormir. Momentos adelante escuchamos pasos acercándose por lo largo del corredor. Estábamos sugestionadas y asustadas aún, por lo que la mayoría de nosotras nos amontonamos y esperamos al fondo del dormitorio hasta que se abrieron las puertas de este. Era la prefecta. Venía en bata de dormir. Con evidente molestia entró preguntando quién o quiénes habían hecho tal escándalo en la academia. Casi como si estuvieran escoltándola, venían 2 instructoras que también se habían quedado en la escuela para el ensayo a primera hora y quienes también se irían de viaje con nosotras. Les contamos lo que todas vimos en el auditorio, sin detalles, solamente el hecho de que habíamos escuchado de madrugada cantos y voces, que nos levantamos porque pensamos que había sido ese el llamado para el ensayo. Refunfuñando, la prefecta salió del dormitorio, tal vez con la intención de revisar la sala de duela, tal vez regresaría a su dormitorio. El caso es que no volvió. Las instructoras nos dijeron que la prefecta no creía en fantasmas ni en lo paranormal, pero que ella sí.
Se pusieron cómodas y nos empezaron a contar lo que, en lo personal, ellas habían visto u oído en la academia. La bailarina sin cabeza. Una de las instructoras cuenta que ella estudió en esa misma academia. Es un centro educativo privado a las afueras de la ciudad, rodeado de áreas verdes y bosques. En su inauguración fue presentado como un internado, sin embargo, de unos 20 años hasta la pandemia, el lugar dejó de albergar estudiantes en residencia e implementó un servicio de transporte escolar. En los años 80, la profesora Leticia cursaba sus primeros semestres de la carrera, entonces dice que los auditorios tenían otro nombre. América se llamaba Colombia, Europa se llamaba Fortaleza y África se llamaba Sala 6. En ese entonces las historias que se contaban del sitio parecían falsas. Eran las mismas alumnas las que salían con el conocido y desgastado cuento de que ahí había sido un cementerio, que había una niña que se aparecía en los baños y que una de las bailarinas se había ahorcado en uno de los salones. Todas y cada una de estas historias se pasaban de generación en generación y cada vez que se contaban, algún detalle se les iba agregando. Sin embargo, entre el personal administrativo se tenía bien documentado que en los auditorios ocurrían cosas extrañas. En los reportes estaban etiquetadas como inexplicables. Leti se quedó todas las vacaciones junto con otras 10 o 12 alumnas a un curso de verano. Dice que entonces, teniendo la escuela prácticamente vacía y silenciosa, las historias que se contaban en las aulas palidecían en comparación a lo que la gran academia de danza escondía por las noches. El primer fin de semana en que se quedaron solas, pidieron permiso para usar las instalaciones. Querían ensayar una pieza para la cual necesitaban los espejos y la duela. La directora de aquel entonces les dijo que podían hacer uso de los salones que estuvieran abiertos. Desafortunadamente los auditorios se quedaron cerrados con llave. Probablemente la instrucción no bajó hasta el personal de vigilancia, ya que cuando Leti y sus compañeras pidieron el acceso, la encargada de las llaves personalmente les abrió la sala 6. El auditorio estaba más que oscuro. Ellas se tuvieron que aventurar a encontrar los interruptores. Había 2 lugares desde donde se podían operar las luces, solo que ellas únicamente conocían el que se hallaba en un cuarto de control en la planta alta. Entre penumbras caminaron hasta la puerta, la abrieron, subieron unas frías y estrechas escaleras de caracol. Al subir cada escalón, dicho túnel vertical se iba haciendo cada vez más oscuro. Al llegar a la pequeña cabina, encendieron las lámparas. Antes de bajar, se asomaron por un balcón. Desde arriba se veía la duela, las butacas y algo por demás extraño. Los espejos de todo el auditorio se encontraban cubiertos, tapados con mantas grises que se sujetaban de los bordes de cada hoja de cristal. Antes de bajar, las 3 chicas que se encontraban en la cabina, por separado, sintieron que algo les tocaba la espalda. El sitio estaba relativamente bien iluminado, por lo que a menos que una de todas ellas les estuviera jugando una broma, no había nada ni nadie que hubiera ocasionado ese curioso incidente. Bajaron las escaleras, caminaron hacia la duela y entre todas se pusieron a retirar las mantas que cubrían los espejos. Esto sin pensar que al terminar de utilizar el auditorio no iban a poder volverlas a poner en su lugar, ya que para eso se necesitaría una escalera y bastante habilidad. Sin una grabadora a la mano, ellas mismas se encargaron de contar en voz alta los tiempos. Frente a los espejos se pusieron a repetir la rutina que ensayarían esa tarde. De pronto, mientras miraban sus reflejos, vieron que la puerta de las escaleras se abría.
Las tres lo notaron, pero fue el rechinido que provocaron las bisagras lo que las distrajo. Se detuvieron, pusieron ambos pies sobre el suelo, voltearon a sus espaldas y miraron dicha puerta. No se dijeron nada, pero les pareció normal después de que probablemente la habrían dejado mal cerrada. Esperaron a que terminara de abrirse y de rechinar, entonces se dispusieron a volver a lo suyo. Sin embargo, al voltear a los espejos, se encontraron con que la imagen que tenían de frente era distinta a la que acababan de mirar con sus propios ojos. De la puerta estaba saliendo una persona. Era una mujer, una bailarina, con el horrible detalle de que después del cuello no tenía nada. Era un cuerpo sin cabeza, un torso delicado, delgado, unas piernas largas, caminando en puntas. Los brazos elongados subían y bajaban como si aletearan. Las chicas dejaron de ver el espejo y voltearon aterradas. A sus espaldas, fuera de la puerta, no había nada. Al menos no podían ver nada, a nadie. De vuelta en el espejo, la bailarina se acercaba cada vez un poco más, dando pequeños saltos, moviéndose espantosamente de punta sobre el suelo de madera. Las chicas salieron corriendo de la duela buscando a la prefecta o a la directora. No encontraron más que a la encargada de vigilancia en el patio, quien después de escucharlas se puso a hacer llamadas. Personal administrativo se presentó en la academia, volvieron a colocar las mantas en los espejos y pidieron a vigilancia que colocara candados en los 3 auditorios. Durante mucho tiempo no se habló de eso, hasta que le ocurrió a más personas. La capilla. La academia tiene una capilla con una docena de bancas, un altar y un par de reclinatorios a la entrada. En mis años dentro del colegio nunca lo encontré abierto, ni siquiera sabía que existía. Sin embargo, después de que la maestra Leti nos contó de él, nos quedó claro que aquella academia guardaba demasiados secretos. La segunda historia que nos contó tenía que ver con una maestra que, al terminar su clase, se quedó un rato más en el auditorio. No solo tenía que darle forma a unos programas, sino que había citado a una vestuarista para trabajar en un proyecto del que ella era encargada. Estaba sola en ese momento, cuando se apagaron las luces. La profesora gritó que las volvieran a encender y enunció que había pedido permiso para utilizar el auditorio. Era un poco tarde, pero ella tenía su coche en el estacionamiento, por lo que no le preocupaba tanto la hora en que saliera de la academia. Como no obtuvo respuesta y las luces se mantuvieron apagadas, caminó hacia la puerta que daba al corredor, pero alguien se la cerró casi en la cara. La poca luz que iluminaba el piso se esfumó en un instante. En ese momento la instructora pensó que se trataba de una broma, ya que a pesar de que por un momento hubo silencio, se dio cuenta de que no se encontraba sola en el auditorio. No podía ver nada, absolutamente nada. A donde voltease había un hueco, un vacío de oscuridad. Entonces, desde lo lejos comenzó a escuchar pasos. Eran pisadas fuertes y espaciadas, como si alguien viniese aproximándose a ella, pero danzando, saltando, subiendo y bajando, apoyando solamente las puntas de los pies. Norma, como se llamaba aquella profesora, se acercó a las puertas y trató de abrirlas. Las sacudió hasta que cedieron. Pudo abrirlas, jalarlas para sí en el preciso momento en que sintió que los pasos habían llegado hasta pocos centímetros antes de su espalda. Salió al corredor, agitada, sin aliento, con el corazón en la garganta.
Miró tras de ella y solo alcanzó a ver una silueta. La silueta de una mujer enfundada en un vestido ajustado, sencillo, con zapatillas desgastadas, con las manos suspendidas en el aire y sin cabeza. La profesora reunió fuerzas para moverse de ahí. Dice que los pies no le respondían y que le temblaba todo. Se le ocurrió refugiarse en la capilla a pesar de que nadie nunca la persiguió, de que aquella persona que se apareció en el auditorio no se movió del umbral de la puerta y ahí permaneció siempre. Muy religiosa como ella era, se echó de rodillas sobre uno de los reclinatorios. Sabía que era de las pocas que en algún momento habían utilizado aquel oratorio, pues lo encontró lleno de polvo y con un olor aguardado que apenas se soportaba. Cuando se hincó en el rojo cojín del mueble de madera, entrelazó los dedos de sus manos, cerró los ojos y se puso a orar. Ni siquiera había terminado su primera oración cuando escuchó un susurro por encima de la oreja que le dijo: «Le estás rezando al Dios incorrecto». Abrió los ojos angustiada y no encontró a nadie a su alrededor. Se ha tocado el tema, pero no se le ha dado la relevancia suficiente. La parte administrativa de aquel centro educativo nunca se lo ha tomado en serio, nunca ha dado una respuesta satisfactoria al hecho de que no es solo uno el testimonio de que ahí, en la escuela, ronda una oscura presencia. Lo único que se ha mencionado en contadas ocasiones es que jamás ha muerto alguna alumna dentro de las instalaciones. Por esta noche ha sido todo, pero no hemos terminado con el tema. Hay más, que según la persona que nos contó estas experiencias, espera tener un espacio en su agenda para mandarnos una actualización. De ti depende si quieres oír un poco más de lo que ocurre en esta academia. Nos escuchamos pronto. No te vayas sin dejar un like y un comentario. Alguien te observa en la oscuridad.